Shalom, Chesed Ubuchim Abaim, paz y gracia y bienvenida a todos los que están participando con nosotros. En esta época estamos preparando para ayunar y estar unificados con todo el pueblo de Israel, pensando en todo lo que necesitamos de cambiar de nuestras vidas, arrepentir de todo mal, y especialmente para nosotros mesiánicos, concentrar en lo que ha hecho Hashem a través de su ungido, Yeshua. En este día de juicio, tenemos que estar preparados a cambiar todo lo que no es parte de la voluntad del Eterno. Y en esta época también estamos estudiando y pensando mucho sobre las diferentes funciones de los sacrificios y qué realmente significa esto, especialmente para nosotros que somos discípulos de Yeshua, el Nazareno, que ha sido enviado a rescatar a las ovejas perdidas, como los Bnei Anusim, y también para traer una multitud de prosélitos espirituales de cada nación, de cada grupo de personas que quiere regresar y formar parte del pueblo de Israel. ¿Cómo nosotros como mesiánicos observamos o pensamos en este día de Yom Kippur? Y quería compartir algo del libro de Hebreos, empezando con el libro de Hebreos, capítulo 8, los primeros versículos dice, los primeros 4 versículos, dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, Cohen Gadol, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ministró del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó Adonai, y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote, todo Cohen Gadol, está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la Torá. Primero, es importante saber que Rav Shaul el emisario de Yeshua, llevó sacrificios al templo después que Mashiach Yeshua resucitó, porque tenía su propósito los sacrificios. Y está enseñando acá que los sacrificios hechos en el templo de la tierra tienen su propósito, pero el propósito de Mashiach tiene algo especial en conexión con lo que es en los cielos. Sabemos esto por la Torá, que Moshe fue dirigido por el Eterno a construir un tabernáculo de la forma que él vio en el mundo celestial. Entonces, es entendido hasta en el Zohar, explica que el mensajero de rostro, que a veces lo llama Mitatrón, quien conocemos que es una conexión, es Mashiach Yeshua en el mundo espiritual, es el sacerdote en el tabernáculo celestial. Esto es algo establecido dentro de las ramas del judaísmo más anciano. Ahora, Yeshua trabajando en esa función, eso no da competencia a lo que estaba todavía en aquella generación en el templo físico. Y cuando regresa el templo físico, los sacerdotes por linaje de Aarón todavía van a tener su trabajo. Entonces la pregunta es, ¿cómo funciona el Mesirut Nefesh? Lo que Mashiach hizo cuando entregó su alma como capará, como algo que traiga expiación para nosotros, porque sabemos que Mitat Tzadikim Mechaperet, que cuando un justo
muere para su generación, traiga expiación. No de la misma manera literal como si era un tipo de animal, pero el principal que dio su vida por Kiddush Hashem, por santificación del nombre, tiene mérito para el pueblo. Entonces, ¿cómo funciona esto lo que hizo Yeshua si no es igualito de lo que estaba sucediendo con el tabernáculo físico? Nos explica en el próximo capítulo de Hebreos, en capítulo 9, versículo 13 y 14, dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, santifican para la purificación de la carne, tiene su propósito, purifican la carne. Nosotros que todavía estamos acá en este mundo físico, cuando llega el templo tercero, va a tener los sacerdotes, los descendientes de Aarón, sus funciones para ese tipo de purificación. Pero lo que está enseñando aquí el emisario Shaul, en el próximo versículo, enseña lo que realmente hace la expiación de Mashiach. Y explica: cuanto más la sangre de Mashiach, de Mesías, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, al Padre, limpiará vuestras conciencias. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Es decir, la conciencia mesiánica que viene a través de las obras de Yeshua debería llevarte a parar de ser obras muertas. ¿Y qué son obras muertas? Pecado. ¿Qué es pecado? El pacto renovado explica: toda transgresión es algo que va en contra de la Torá. Entonces, no importa lo que enseña la religión, lo que enseña la Escritura es que la obra de Mashiach es renovar tu mente, tu corazón. Mente y corazón viene del mismo pensamiento en hebreo. Entonces, esto es algo que tenemos que cambiar. Hay mucho argumento en el movimiento mesiánico de muchas diferentes cosas. Pero si no cambia la forma que pensamos, y sabemos que las obras son las frutas de los pensamientos, si no cambiamos cómo pensamos y no cambiamos cómo nosotros comportamos, no importa la teología si no hay acción. Y por eso Jacob dice que yo enseñaré mi fe por mis obras. Y en este pensamiento quiero concluir con las palabras de Kefa en el 1 de Pedro capítulo 4. Kefa Hashalía, Kefa el emisario, dice: puesto que Mesías ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, la conciencia mesiánica de Yeshua. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Qué es pecado? Primero de Juan, transgresión de la Torá. Y esto es para todos los que están siendo injertados y regresando como una rama silvestre unido con el pueblo de Israel. No separado, no en lugar, pero junto con ellos. Dice: para no vivir en el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Su instrucción, su Torah, su Biblia. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Si eras gentil, tienen que saber que en Mashiach Yeshua deberían cambiar esa mentalidad de gentil y tomar la mentalidad
del Nazareno. La palabra Nazareno viene de la palabra netzer, que es una rama, un retoño que viene donde estuvo otra rama. Y hay muchas diferentes maneras de pensar en eso, pero piensa en Efraín, que fue cortado como un reino. Ya no hay un reino de Efraín. Solamente se quedó Yehudá, el pueblo judío. Todavía se quedó. Y en lugar de lo que ya no hay ahí, como dice Isaías 7, versículo 8, que Efraín ya fue cortado de esa parte del pueblo. Jeremías 31 explica en versículo 5 en hebreo, algunas traducciones lo tienen al 6, que los nazarenos van a estar en el monte de Efraín, Netzerim Behar Efraín. Si realmente son discípulos de Yeshua el Nazareno, permita que Él cambie tu forma de pensar. Y seremos unidos con todo el pueblo de Israel, unidos con nuestros hermanos y hermanas judíos en este día de reflexión, de ayuno. Y pensamos en lo que hizo Yeshua por nosotros, como fue enviado a ser por su Padre, nuestro Padre, Adonai. Som Kal, bendiciones, Shalom.